Un saludo a todos ustedes que siguen en sintonía con Omure TV, un programa de orientación para la comunidad. En el día de hoy tenemos con nosotros al pastor Ángel Reyes. Por años se ha venido analizando y discutiendo sobre la participación de la iglesia en la política. Muchos pastores hasta ponen en disciplina a sus miembros cuando participan en política. Sin embargo, se ha venido analizando que la política es el arte del buen gobierno. Buenos días, saludos, Pastor Ángel. Buenos días, Pastor Carlos. Un saludo a la audiencia y a Omure TV por esta entrevista. Pienso que es una posición un tanto irresponsable de cualquier ministro o cualquier iglesia que desvincule la política secular de la iglesia, ¿verdad? O del gobierno. Nosotros, como personas que le tememos a Dios, y si no hemos arrepentido verdaderamente, nosotros como personas que vamos al gobierno, vamos a hacer las cosas bien, como dice el libro de Colosenses 3:17, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo como para agradar al Señor Jesucristo, dándole siempre gracias a Dios Padre. De manera que nosotros, cuando le servimos al Señor, queremos que el pueblo se mantenga a la expectativa y el pueblo no sufra. Pero a través de casi 5 o 6 décadas aquí en la República Dominicana, el pueblo ha estado sufriendo porque los políticos de turno, de partidos de turno, no han hecho el trabajo que debieran hacer como representantes del pueblo y de las diferentes comunidades. Precisamente por eso, pastor, es que la iglesia, los líderes evangélicos, muchos líderes católicos, no quieren saber de la política porque a lo largo de la historia los partidos políticos lo que han hecho ha sido aprovecharse de la política para sacar provechos personales. Entonces, cuando el cristiano piensa en un escenario como ese, dice, yo no debo estar ahí. Bueno, si un cristiano o un creyente hace lo que el Señor le dice que debe hacer, si es llamado, en otra palabra, debe participar independientemente de lo mal que lo haya hecho alguien. En la Biblia tenemos muchos reyes que hicieron las cosas malas, ¿verdad? Porque la Biblia no es otra cosa que lo que nosotros vivimos en esta vida. La Biblia tiene de todo y lo marca bien, y nosotros tenemos que seguir las direcciones del Señor si es que nos llama. Hay una línea muy fina entre un ministro o un cristiano en la política, pero si Dios te llama, Dios te va a dar, ¿verdad?, la sabiduría, el entendimiento y la disposición para hacer buen gobierno. Lo ha hecho. Si nosotros nos vamos al libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 1, los versículos 1 y 8, Daniel fue llamado por el Señor para trabajar en la corte del rey Nabucodonosor. Pero recuerde que cuando Daniel llegó al palacio, él no quiso ni siquiera probar la comida del rey. Y habló con el jefe de la cocina y le dijo, por favor, no me dé esa comida del rey. Búscame por ahí legumbre y eso. Y el jefe no quería. Que tiene que ver más o menos con que la política como que contamina. Sí, pero a eso quiero añadir que el eunuco que le ofreció la comida a Daniel era Aspenaz, ¿correcto? Entonces ahí se demuestra que Daniel fue llamado, porque en aquellos tiempos si una persona se negaba a aceptar la comida del rey, hasta lo podían matar. Pero Daniel estaba claro, Daniel era un hombre de oración, y no solamente fue ese ejemplo el que dio de que fue un hombre verdaderamente llamado. Daniel era un hombre de oración.
Si nosotros vamos a la historia, a los comentarios bíblicos, nosotros vamos a encontrar que Daniel, por su fidelidad a Dios, ¿verdad?, gobernó o fue ayudante de 4 diferentes reyes en aquellos tiempos, del rey Nabucodonosor, del rey Belsasar, su hijo, de Darío y de Ciro, cerca de 82 años, y nunca se contaminó. Entonces, ¿por qué nosotros hoy no podemos buscar a un Daniel para que dirija la República Dominicana? En el caso de la República Dominicana, amigas y amigos, ustedes saben que por años ha sido gobernada por partidos tradicionales que lo único que han hecho ha sido favorecer a 3 o 4, 20 familias de la República Dominicana que se hacen multimillonarias, y la gran parte de la población se empobrece. Menos luz eléctrica, menos agua potable, menos medicina, menos aulas. Entonces, ¿podrá una generación de cristianos que se levante y se inserte en la política transformar esa realidad? Seguro que sí. Cuando uno le teme a Dios y uno está consciente de cuál es la responsabilidad social que uno tiene, uno va a ir preparado como creyente a servirle al pueblo. Cuando uno va al libro de Proverbios 29:2, dice: el pueblo, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, mas cuando el malo domina, el pueblo gime. Ahí el Señor está dando una inferencia, está diciendo que nosotros debemos activarnos y buscar mejor gobierno. Una pregunta, pastor. En este momento de la República Dominicana, ¿el pueblo está alegrándose o gimiendo? El pueblo gime, y solamente uno tiene que ver el televisor para uno ver el problema eléctrico, uno ve el problema del despilfarro de dinero, uno ve cuánto el pueblo o el país está en deuda, y vemos que esa deuda que tiene no tiene ninguna justificación, porque no vemos proyectos que estén a la par de ese dinero que se ha cogido, de manera que el pueblo está gimiendo ahora. Entonces yo le quiero mandar un mensaje a los ministros, a los hombres de Dios, a los evangélicos y también a los católicos, que no sigan esa falsa creencia de que un pastor o un ministro de Dios no puede aspirar a un puesto político, porque si lo hace como un mandato, como un llamado de Dios, va a hacer buen trabajo. Y quiero decir que hay en la Biblia, tenemos el caso de Nehemías, tenemos el caso de Esdras, tenemos el caso de David, y todos ellos fueron probados a diferentes niveles. El mismo caso de José, en el mismo libro de Génesis, vemos cómo José fue probado por la mujer el jefe, por Potifar, ¿verdad? También fue probado cuando fue enviado a la cárcel. Si ese hombre no hubiera tenido el llamado de Dios para ser el segundo después de Faraón, él hubiera fracasado en esas pruebas que le dieron. Yo creo que es momento, y Omure está analizando eso, Omure está discutiendo eso. ¿Cómo es posible que las iglesias evangélicas, no digo las católicas porque las católicas en ese caso han asumido un poquito más de responsabilidad, en el sentido de que muchas de esas personas participan en política, pero muchos de ellos cuando llegan no se convierten a lo que deberían convertirse, a la honestidad, sino que a veces se van del lado de la corrupción. Y aquí de lo que estamos hablando es que cuando se ejerza el poder, se ejerza con honestidad, se ejerza con el propósito de hacer valer la justicia de Dios, el amor de Dios. Pero la iglesia, principalmente la evangélica, condena que los evangélicos participen en la política. ¿Y quiénes son los primeros que van y votan por las personas que están ahí candidateándose, que sabemos
que están usando el narcotráfico para subir al Congreso, que sabemos que están usando prácticas incorrectas para ganar el puesto. Pastor, y en eso que usted ha mencionado es que estriba el daño que le está haciendo hasta cierto punto la iglesia y ciertos ministros a nuestro país, y yo diría que al mundo, porque una persona que esté a cargo de una iglesia está supuesto a educarlo, está supuesto a ser maestro y decirle cómo es importante que nosotros asumamos nuestro rol de cristiano, votando efectivamente, votando temiéndole al Señor, sin vender nuestro voto, haciendo lo que nuestra conciencia nos dice. Pero lo que está sucediendo es que aún los mismos ministros que van al poder, allá al Congreso, porque tenemos algo que le llaman la mesa del diálogo, que está establecido, una agencia con fines cristianos que está establecida allá en el Congreso. Yo no estoy viendo el trabajo que están haciendo ellos. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que buscar que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Y lo que está pasando con muchos cristianos que llegan al gobierno es que ellos se están dejando atar por el gobierno, por el presidente, senadores, y no debe ser así. Por eso el pueblo está gimiendo, porque las personas que debemos ser sal y luz, dice la palabra en Mateo 5, 13 y 14, el mismo Jesús, ahí estamos hablando del sermón del monte. Jesús le dice a sus discípulos, ese mensaje de sal y luz es un mensaje que el mismo Señor Jesús le manda a sus discípulos. Aunque había una gran cantidad de personas allí, Él le dice, ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser sal de la tierra, arreglar lo que se ha dañado, darle sabor, ¿verdad?, a la comida. La comida es aquello que nosotros utilizamos para enriquecernos, para nosotros crecer en una forma saludable. Pero yo no veo que está sucediendo eso. Entonces tenemos que analizarnos. Ahora, especialmente... yo le voy a decir algo, pastor, y a ustedes, amigas y amigos que nos siguen a través de Umure TV. Para participar en política como cristiano, tiene que ser un cristiano legítimo, porque hay muchos cristianos en la iglesia que con los primeros 100,000 pesos que le presenten se corrompen. Hubo un pastor, y voy a expresar esto en una forma responsable, hace cerca de 7 años, que me dijo, yo voy a votar por tal y tal político. No voy a mencionar el nombre porque este es un programa para ilustrar, no para culpar a nadie. Me dice ese pastor, yo voy a votar por este presidente, que ya fue presidente de la República y no hizo nada, porque él le dio una casa a mi mamá. Entonces, una persona que tenga temor de Dios, que haya alcanzado el nivel espiritual que debe, no puede votar por una persona que le da algo. Entonces, vemos ese caso que se multiplica cuando las personas votan por picapollo, las personas votan porque le dan, qué sé yo, una tarjeta para que compre gas, para que pague la electricidad, etcétera, etcétera. ¿No es un peligro para la iglesia participar en política? Seguro que no es un peligro, porque si nosotros lo hacemos como para agradar a Dios, ahí está el problema. Es un peligro espiritual cuando la iglesia vota y vota de una forma irresponsable. Cuando una persona de una iglesia, cuando un ministro o cuando un miembro de una iglesia vota para buscarse lo suyo, pero cuando un ministro o una persona que le sirva al Señor dentro de la iglesia vota buscando por mejor gobierno, eso no es un problema. Al contrario, eso es algo positivo y eso es algo que todos nosotros, temerosos de Dios y personas en general, debemos emular. Siendo Umure TV un programa de orientación para la comunidad, ¿qué orientación tiene el pastor Ángel para la iglesia y para todos los que nos ven sobre este tema, la iglesia y su participación en la política? Bueno, quiero aclarar un punto que he oído de muchos cristianos, incluso ministros. Dicen que Jesucristo no fue político.
Y eso es una mala postura. Jesucristo vino a una labor específica, morir para mostrarnos a nosotros que hay un camino a la salvación. Dios escoge personas para diferentes cosas, para diferentes llamados. Por ejemplo, el rey David era un guerrero, era un hombre, un salmista, un hombre espiritual. Josué también era un guerrero. Nehemías era un líder. De manera que Jesús no tenía que correr políticamente, no tenía que ser un rey, que era lo que lo querían hacer. Porque era que lo esperaban como un rey. Pero él no vino para eso. De manera que cuando un ministro, un pastor, le dice a sus miembros que no voten, porque Jesucristo no votó, eso está mal, no está bien. Nosotros tenemos que buscar envolvernos positivamente y con responsabilidad en la política. Y si es necesario, instruir a la congregación para que tenga la mejor forma o para que siga los caminos positivos y los caminos éticos y morales en dar su voto. Agradecemos la presencia del pastor Ángel Reyes aquí en Gomure TV, un programa de orientación para la comunidad. Nos vemos en un próximo programa.